Nunca pensé que algo tan pequeño como aceptar una invitación pudiera cambiar la forma en la que veo a las personas para siempre. Tengo 23 años, soy peruana y en ese momento mi vida era bastante simple, o al menos eso creía. Estudiaba Derecho en una universidad pública por las mañanas y trabajaba en una cafetería por las tardes para pagar mis apuntes, mis pasajes y ayudar un poco en mi casa. No era la vida soñada, pero era la que me tocó y yo estaba orgullosa de sostenerla con mis propias manos. Siempre he sido aplicada, responsable de esas que llegan temprano y se van tarde. A veces me quejaba, claro, porque estaba cansada, porque veía a otros compañeros que no tenían que trabajar y podían dedicarse solo a estudiar, pero al final me repetía que todo esfuerzo valía la pena. Mi mamá siempre me decía que el derecho era una carrera de contactos, de imagen, de saber moverse, y yo me reía porque mi mundo se reducía a la facultad, la cafetería y mi cuarto. Decidí contar esto ahora porque todavía cargo con la sensación de que fui ingenua, y no sé si exagero o si de verdad cualquiera en mi lugar habría caído igual. Han pasado meses, cada vez que alguien nuevo se me acerca con demasiada facilidad, algo en mi pecho se aprieta. Y estoy cansada de fingir que no pasó nada. La cafetería donde trabajaba quedaba cerca de oficinas elegantes, de esas con vidrios enormes y gente que siempre parece tener prisa. Yo atendía, limpiaba mesas, preparaba cafés y sonreía aunque tuviera sueño. Fue ahí donde la conocí. Llegó un martes por la tarde con ropa que claramente no era de oferta y un perfume que se sentía caro. Me pidió un latte con leche vegetal y empezó a hablarme como si ya me conociera. Al principio pensé que solo era amable. Me preguntó qué estudiaba, cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, si me gustaba la carrera. Yo respondí lo básico, lo que se dice para llenar silencios. Pero ella seguía volviendo. 3, 4 veces por semana. Siempre se sentaba en la misma mesa y cuando no había mucha gente, me hacía señas para que conversara un rato. Me contó que también estudiaba Derecho, pero en una universidad privada. Que su familia tenía contactos, que su papá conocía a jueces, que su tío trabajaba en el Estado. Yo la escuchaba con una mezcla rara de admiración y distancia. No voy a mentir, me impresionaba. Era como ver la versión de la carrera que yo no conocía, esa que parecía hecha de reuniones elegantes y oportunidades que caen solas. Un día me dijo que le caía bien. Así, directo. Que yo era diferente a las chicas de su entorno, que me veía auténtica. Yo me reí porque no sabía qué responder. Nadie me había descrito así antes. Siempre fui la responsable, la estudiosa, la que no se mete en problemas. Que alguien me viera como algo interesante me descolocó un poco. Empezó a invitarme a salir después del trabajo. Al principio eran cosas simples, caminar por el malecón, tomar algo en un bar tranquilo, conocer a unos amigos suyos. Yo dudaba, porque mi rutina era rígida y no tenía mucho dinero para gastar, pero ella insistía en que invitaba, que no me preocupara. Quiero que conozcas otro ambiente, me decía. Y yo, aunque me daba un poco de vergüenza aceptar, también sentía curiosidad. Sé que suena tonto, pero me gustaba cómo me hacía sentir. Como si mi vida pudiera ampliarse un poco más allá de la universidad y la cafetería. Como si yo también pudiera estar en lugares donde la gente hablaba de viajes, de proyectos grandes, de contactos importantes. Por primera vez sentí que tal vez no estaba tan lejos de ese mundo. Mis amigas de la facultad me dijeron que tuviera cuidado. Que nadie regala nada porque sí. Yo las defendía. Decía que no todo el mundo era malintencionado, que a veces simplemente conectas con alguien y ya. Hasta yo misma me sorprendía de lo rápido que la estaba dejando entrar en mi vida. Lo que más me convenció fue que parecía genuina. Me hablaba de sus problemas familiares, de la presión de su papá, de lo sola que se sentía a pesar de tener dinero. Yo veía en sus ojos algo que me parecía real. Tal vez me identifiqué más de lo que debía. Con el tiempo empezó a hablarme de reuniones más interesantes. Gente importante, abogados conocidos, empresarios jóvenes. Me decía que esos espacios podían servirme, que debía aprender a moverme si quería crecer en la carrera. Yo escuchaba y una parte de mí se emocionaba. La otra parte, más callada, me susurraba que iba demasiado rápido. Pero no quise escuchar esa voz. Pensé que estaba siendo desconfiada sin razón. Pensé que por una vez podía dejarme llevar un poco.
Y fue justamente cuando decidí aceptar una de esas invitaciones más grandes, una fiesta donde, según ella, podía empezar a hacer contactos, que todo empezó a cambiar sin que yo lo notara todavía. Recuerdo que esa noche me miré al espejo más tiempo de lo normal. No tenía mucha ropa elegante, así que terminé usando un vestido negro sencillo que casi nunca me ponía porque siempre me parecía demasiado formal para mi rutina. Me maquillé un poco más de lo habitual y, mientras lo hacía, me repetía que no tenía nada de malo ir a una fiesta. Era solo eso, una fiesta. Aunque en el fondo sabía que para ella no era solo eso. Cuando llegué al lugar sentí que no encajaba. Era una casa enorme de esas que solo veía en fotos, con luces cálidas, música alta pero no vulgar, gente riéndose con copas en la mano como si ese fuera su estado natural. Ella me recibió con un abrazo efusivo y me dijo que me veía increíble. Yo me aferré a ese comentario como si fuera un salvavidas. Al principio me presentó a dos amigas suyas. Hablaban rápido, usaban palabras que yo no estaba acostumbrada a escuchar en conversaciones casuales, inversiones, estudios en el extranjero, proyectos familiares. Yo sonreía, asentía y decía lo justo para no parecer perdida. Ella intervenía cada tanto para incluirme, y eso me tranquilizaba un poco. Pero después empezó a moverse de un grupo a otro con una facilidad que me dejó atrás. Me decía ya vuelvo y desaparecía entre la gente. Al inicio no le di importancia. Pensé que era su ambiente, que conocía a todos. Yo intenté socializar por mi cuenta. Un chico me preguntó dónde estudiaba y cuando respondí, noté una pequeña pausa en su expresión. Tal vez lo imaginé, pero sentí que me estaban midiendo. Empecé a sentirme observada. No de una forma directa, sino como si mi presencia fuera evaluada. Yo sé que suena paranoico, pero algo en el ambiente cambió. La música seguía, las risas también, pero yo ya no estaba cómoda. Busqué a mi amiga con la mirada varias veces y no la encontraba. Le escribí un mensaje corto, ¿dónde estás? No respondió. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Me serví una bebida solo para tener algo en las manos. No suelo tomar mucho, así que fui despacio. Un grupo de personas se acercó y comenzaron a hacerme preguntas más personales, dónde vivía, con quién, si trabajaba además de estudiar. Respondí lo básico, pero cada respuesta me hacía sentir más expuesta. No entendía por qué necesitaban saber tanto. En un momento la vi al fondo del jardín, hablando con un hombre mayor. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levanté la mano como pidiendo ayuda silenciosa. Ella me sonrió, pero fue una sonrisa rápida, como si estuviera ocupada en algo más importante. Después giró el rostro y siguió conversando. Ahí sentí algo raro en el estómago. No era celos, no era enojo. Era desconcierto. Pasó casi una hora y no volvió a acercarse a mí. Mi celular tenía poca batería y no conocía a nadie lo suficiente como para pedir ayuda sin sentirme ridícula. Pensé en irme, pero me daba vergüenza hacerlo sola, como si admitir que no encajaba fuera una derrota personal. Además, ella había insistido tanto en que fuera que sentía que marcharme sería exagerado. Empecé a notar pequeños detalles. Gente que hablaba en voz baja cuando yo me acercaba. Miradas que se cruzaban por encima de mi hombro. Tal vez todo estaba en mi cabeza, pero la incomodidad ya no podía ignorarla. Me pregunté si había dicho algo fuera de lugar, si mi ropa era demasiado simple, si mi forma de hablar me delataba como alguien que no pertenecía ahí. Volví a escribirle, me siento un poco perdida. Esta vez ni siquiera lo vio. Me acerqué a la mesa donde había dejado mi bolso para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. No sé por qué hice eso, solo sentí la necesidad de comprobarlo. Lo abrí discretamente y vi mis cosas normales, billetera, llaves, cuadernos pequeños. Nada extraño. Aún así, lo cerré con una sensación incómoda que no sabía explicar. Cuando por fin la encontré de nuevo me dijo que estaba exagerando, que me relajara, que esas reuniones eran así, que debía aprender a fluir. Su tono fue más frío que de costumbre. No fue grosera, pero tampoco fue la misma chica que me hablaba horas en la cafetería. Yo asentí, aunque por dentro algo se estaba quebrando. La vi susurrar con dos personas que no conocía y luego mirarme de reojo. Tal vez solo era coincidencia, pero sentí que hablaban de mí. Me odié por pensar eso.
Me dije que estaba siendo insegura, que ella solo intentaba ayudarme a entrar en su mundo. Pero mientras más intentaba convencerme, más incómoda me sentía. La noche avanzó y yo ya no estaba disfrutando nada. Me quedé cerca de la entrada, como calculando mentalmente la salida. Fue entonces cuando noté que ella había desaparecido otra vez, y esta vez no la encontré en ninguna parte, y ahí fue cuando el miedo empezó a instalarse de verdad en mi pecho. Me quedé parada en medio de esa casa que no era mía, rodeada de gente que no conocía, intentando no entrar en pánico. Al principio pensé que tal vez estaba en el baño, o afuera hablando por teléfono, o simplemente en otro grupo. Caminé por el jardín otra vez, recorrí el pasillo hacia la cocina, miré en la terraza. Nada. Era como si se la hubiera tragado la casa. Sentí el corazón acelerarse de una forma que ya no podía disimular. Intenté llamarla. Una vez. 2 veces. Directo a buzón. Me dije que seguro no escuchaba el celular por la música, que estaba exagerando otra vez. Pero algo dentro de mí ya no me dejaba tranquilizarme con excusas. Un chico que había hablado conmigo antes se me acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo buscaba a mi amiga. Él hizo una mueca rara, como incómoda, y respondió algo como ya. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Como si supiera algo que yo no. Ahí empecé a sentirme realmente fuera de lugar. Volví a la mesa donde había dejado mi bolso. No sé por qué, pero necesitaba tocarlo, comprobar que seguía ahí. Cuando lo levanté lo sentí un poco más pesado. Fue una sensación mínima, casi absurda. Pensé que era mi imaginación. Aún así, lo abrí otra vez, esta vez con más cuidado. Moví mi billetera, mis llaves, el cargador. Todo parecía normal. Cerré el cierre rápido porque me dio miedo que alguien notara que estaba revisando mis cosas. Me quedé unos minutos más intentando ubicarla, pero ya no estaba en ningún rincón visible. Pregunté discretamente por ella a una de sus amigas, y me dijo que seguro ya se había ido a otro lado. ¿A otro lado? ¿Sin avisarme? Sentí una mezcla de enojo y vergüenza. No quería hacer un escándalo, pero tampoco entendía qué estaba pasando. Decidí irme. No podía seguir ahí sintiéndome como una intrusa. Salí a la calle y recién ahí me di cuenta de que no sabía exactamente dónde estaba. Pedí un taxi por aplicativo con la batería al 5%. Mientras esperaba, le mandé un último mensaje: me voy. No te encontré. Nunca lo respondió. En el taxi intenté ordenar mis pensamientos. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez ella se fue de emergencia y asumió que yo me arreglaría sola. Pero algo no cuadraba. La forma en que me dejó sola. Las miradas. Los susurros. Esa sensación constante de que me estaban observando. Al día siguiente desperté con un vacío raro en el estómago. Revisé el celular apenas abrí los ojos. Ningún mensaje suyo. Ni una llamada perdida. Nada. Me dolió más de lo que quiero admitir. Porque hasta ese momento yo realmente creía que éramos amigas. Fui a la universidad intentando concentrarme, pero no podía. Sentía que algo estaba por explotar y yo no sabía qué era. A media mañana recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era cualquier cosa. Era una voz seria, formal, que me pidió confirmar mi nombre completo. Cuando lo hice me dijo que necesitaba que me acercara a una comisaría para aclarar un asunto relacionado con una reunión privada a la que había asistido la noche anterior. Sentí que la sangre se me fue a los pies. Pregunté de qué se trataba, pero no me dieron detalles por teléfono. Solo insistieron en que era importante. Colgué y me quedé mirando la pantalla sin entender. Mi primera reacción fue pensar que era una broma. La segunda fue escribirle a ella de inmediato: ¿sabes algo de esto? Me llamaron de una comisaría. El mensaje quedó en visto. No respondió. Ahí fue cuando el miedo se volvió real. No era solo incomodidad social, no era paranoia mía. Había algo concreto pasando y yo estaba en medio sin saber por qué. Empecé a repasar cada segundo de la noche anterior. La bebida. Las conversaciones.
El momento en que revisé mi bolso. ¿Había algo que no vi? ¿Alguien se me acercó demasiado? Intenté convencerme de que todo tenía una explicación sencilla. Quizá era un control de rutina, quizá estaban verificando identidades. Pero si era algo tan simple, ¿por qué ella no me contestaba? ¿Por qué desapareció justo esa noche? Salí de la universidad casi temblando y fui a mi casa a buscar mi bolso. Lo puse sobre la cama y lo abrí otra vez, esta vez con manos torpes. Saqué todo, lo vacié por completo. Y fue ahí cuando metí la mano en un bolsillo interno que casi nunca uso, que sentí un pequeño paquete que yo juro que no estaba antes, y en ese instante supe que mi vida acababa de meterse en algo que no entendía y que estaba a punto de enfrentarlo sola. Me quedé mirando ese pequeño paquete como si fuera a desaparecer si no lo tocaba. Lo sostuve entre los dedos y sentí que me sudaban las manos. No era mío. Yo sabía que no era mío. Nunca había visto algo así tan de cerca, pero no era ingenua, sabía perfectamente que podía ser. El estómago se me cerró. Lo abrí con una mezcla de miedo y negación. Parte de mí esperaba encontrar cualquier otra cosa, un chicle envuelto, una broma absurda. Pero no. Era una bolsita pequeña con una sustancia blanca. Me temblaron las piernas. Sentí que la habitación se hacía más chica. Lo primero que pensé fue, esto no puede estar pasando. Me senté en la cama y empecé a respirar rápido. Intentaba recordar en qué momento alguien pudo haber metido eso en mi bolso. Lo había tenido conmigo casi toda la noche, excepto cuando lo dejé en esa mesa. Excepto cuando me alejé unos minutos. Excepto cuando ella desapareció. Ahí todo empezó a encajar de una forma horrible. Las miradas. Los susurros. La sensación de que me observaban. El peso distinto del bolso. Me llevé la mano a la boca porque sentí ganas de vomitar. No quería pensar lo que estaba pensando. No quería aceptar que tal vez me habían usado. Mi celular vibró y casi salto del susto. Era el mismo número de la mañana. Contesté con la voz quebrada. Me dijeron que durante la madrugada hubo una intervención en esa casa por denuncia anónima, y que varias personas estaban siendo citadas para declarar. Mencionaron que algunos objetos habían sido intercambiados o escondidos antes de que llegara la policía. Cuando escuché esa palabra escondidos, sentí que el aire me faltaba. No supe qué decir. Solo asentía aunque nadie podía verme. Colgué y me quedé en silencio absoluto. Miré otra vez la bolsita sobre mi cama y sentí una mezcla de rabia y terror. Yo nunca me había metido en nada ilegal. Mi vida era estudiar, trabajar, llegar a casa. Y ahora tenía eso en mis manos. Le escribí de nuevo. Esta vez no fui amable. ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Me llamaron de la policía. Tardó varios minutos en responder. Esos minutos se sintieron eternos. Cuando por fin apareció el mensaje, lo leí una y otra vez como si al repetirlo cambiara el significado. Cálmate. No es para tanto. Solo di que no sabes nada. Eso fue todo. Ni explicación. Ni disculpa. Ni sorpresa. Solo eso. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Le pregunté directamente si ella había puesto eso en mi bolso. Tardó más en contestar esta vez. Y cuando respondió, no lo negó. Solo escribió, era lo más seguro en ese momento. Confía en mí. No lo podía creer. Me quedé helada mirando la pantalla. ¿Lo más seguro para quién? ¿Para ella? ¿Para sus amigos? ¿Y yo qué? Yo era la que tenía esa cosa en su habitación, la que había recibido la llamada, la que podía meterse en un problema enorme. Sentí rabia, pero también una tristeza profunda. Porque en medio de todo el miedo, lo que más me dolía era entender que nunca fuimos amigas. Que probablemente me eligió por ser la chica trabajadora, la que nadie sospecharía, la que no tenía apellido conocido ni contactos. Me sentí estúpida. Usada. Reemplazable. Le escribí que estaba loca, que cómo pudo hacerme eso. Me respondió que estaba exagerando, que nadie iba a revisarme si mantenía la calma, que esas cosas pasaban todo el tiempo en su mundo. En su mundo.
Esa frase me atravesó. Yo no pertenecía ahí. Yo solo había sido conveniente. Me di cuenta de que si hablaba podía involucrarme más. Si me quedaba callada, también. Estaba atrapada en algo que no había elegido. Miré el paquete otra vez y sentí que me quemaba en las manos. Pensé en mi mamá, en mi carrera, en todo el esfuerzo de años. Todo podía irse abajo por una decisión que ni siquiera fue mía. Intenté llamarla, pero ya no contestó. Después me bloqueó. Así, sin más. Pasé de ser su amiga auténtica a un número bloqueado en cuestión de minutos. Y ahí entendí que no solo me había dejado sola en esa fiesta, me había dejado sola frente a un problema que podía destruirme, y todavía no sabía cómo iba a salir de eso. Me quedé sentada en el borde de mi cama con el celular todavía en la mano, viendo la pantalla donde ya no podía escribirle porque me había bloqueado. Sentí una mezcla tan fuerte de rabia y miedo que no supe qué hacer primero. Caminé por mi cuarto de un lado a otro como si el movimiento pudiera darme una solución. No podía respirar bien. Cada vez que intentaba hacerlo profundo, sentía que el pecho se me cerraba. Miré el paquete otra vez sobre la cama y me dieron ganas de lanzarlo por la ventana, de tirarlo al inodoro, de hacerlo desaparecer. Pero sabía que no era tan simple. Si lo destruía y después me preguntaban, ¿qué iba a decir? Si lo guardaba, era peor. Me sentí atrapada en una decisión que no había provocado. Me escuché a mí misma decir en voz alta, ¿por qué yo? Y no había nadie para responderme. Llamé a una de mis amigas de la universidad, pero cuando contestó no fui capaz de explicarle nada. Solo le dije que estaba mal, que había pasado algo grave. Ella empezó a hacer preguntas y yo me bloqueé. Sentí vergüenza. ¿Cómo explicaba que había ido a una fiesta con gente que apenas conocía y que ahora tenía drogas en mi cuarto? Sonaba irresponsable. Sonaba como si fuera culpa mía. Colgué y me puse a llorar. No un llanto silencioso, sino de esos que te doblan el cuerpo. Me senté en el piso y lloré como no lo hacía desde hace años. Pensaba en mi mamá llegando del trabajo, entrando a mi cuarto y encontrando eso. Pensaba en la policía tocando la puerta. Pensaba en mi nombre manchado para siempre. Todo se me venía encima al mismo tiempo. En un impulso agarré el celular y le escribí desde el teléfono de mi amiga, usando su cuenta. Le mandé un mensaje largo, lleno de rabia. Le dije que era una traicionera, que me había usado, que si algo me pasaba no me iba a quedar callada. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Necesitaba que supiera que no me iba a quedar paralizada. Su respuesta fue peor de lo que esperaba. Me dijo que si abría la boca me iba a meter en algo mucho más grande, que había gente poderosa involucrada, que no entendía cómo funcionaban esas cosas. Leí ese mensaje varias veces. No solo me había usado, ahora me estaba amenazando. Sentí que me temblaba todo el cuerpo. Ahí fue cuando el miedo superó a la rabia. Esto ya no era solo una amiga irresponsable. Era algo que se me estaba saliendo de las manos. Pensé en ir directamente a la comisaría con el paquete y contar todo, pero me aterraba que no me creyeran. ¿Qué pruebas tenía de que ella lo había puesto en mi bolso? Ninguna. Solo mi palabra contra la de alguien con dinero y contactos. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida. Me repetía que yo no era una delincuente, que no había hecho nada malo. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra pegada a mí. Cuando mi mamá llegó esa noche intenté actuar normal. Me preguntó por la universidad y casi me quiebro otra vez. Sentí una culpa horrible por ocultarle algo tan grande. Pero no quería preocuparla sin tener claro qué iba a pasar. Me encerré en mi cuarto con la excusa de estudiar y me quedé mirando el bolso durante horas. No dormí casi nada. Cada ruido me hacía pensar que venían por mí. Revisaba el celular cada 5 minutos esperando otra amenaza, otra llamada. Nada. Ese silencio era peor. A la mañana siguiente entendí que no podía seguir así. No podía quedarme paralizada esperando que todo explotara solo. Tenía que tomar una decisión, aunque me diera terror. Y fue ahí con ojeras y el corazón latiendo descontrolado,
cuando decidí que iba a enfrentar las consecuencias de frente, sin imaginar todavía lo que eso iba a provocar. Salí de mi casa esa mañana con el paquete guardado en una bolsa aparte dentro de mi mochila, como si separarlo físicamente del resto de mis cosas pudiera hacer que la situación fuera menos real. No le dije nada a mi mamá. Solo le dije que tenía que hacer un trámite antes de ir a clases. Sentí que le estaba mintiendo en la cara, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. En el camino a la comisaría pensé en dar media vuelta por lo menos 5 veces. No sabía qué hacer después de eso. Tenía miedo de que apenas cruzara la puerta me trataran como culpable. Tenía miedo de que no me creyeran. Pero también sabía que quedarme callada me iba a destruir por dentro. Cuando llegué me temblaban las manos. Expliqué lo de la llamada del día anterior y pedí hablar con quien me había citado. Me hicieron pasar a una oficina pequeña. Sentí que el corazón me iba a salir del pecho. Conté todo desde el principio, cómo la conocí, la fiesta, su desaparición, el mensaje donde prácticamente admitía que había usado mi bolso. Saqué el paquete y lo puse sobre el escritorio con una mezcla de vergüenza y alivio. Mientras hablaba, me escuchaba a mí misma y pensaba que sonaba ingenua, que parecía la típica historia de alguien que se dejó envolver. Pero era la verdad. No adorné nada. No exageré nada. Solo dije lo que había pasado. Tomaron nota, me hicieron preguntas incómodas. Si había consumido algo. Si sabía que en ese tipo de fiestas suelen pasar cosas. Si estaba segura de que nadie más había tenido acceso a mi bolso. Cada pregunta me hacía sentir más pequeña. Aún así, respondí todo. Prefería enfrentar esa incomodidad a vivir con el miedo constante. Salí de ahí sin una respuesta clara. Me dijeron que iban a investigar, que era mejor que no tuviera contacto con ella. Como si eso fuera posible después de que me bloqueó. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo. Sentía una mezcla rara de alivio y vacío. Había hecho lo que creía correcto, pero ahora todo quedaba en manos de otros. Los días siguientes fueron extraños. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba sobresaltada pensando que había cometido un error al hablar. Miraba mi celular esperando una llamada, una citación formal, algo que confirmara que todo se estaba moviendo. A veces el silencio fue peor que cualquier grito. En la universidad no podía concentrarme. Me quedaba mirando el cuaderno sin entender lo que leía. Cada vez que alguien mencionaba la palabra delito o responsabilidad penal, sentía un golpe en el estómago. Empecé a dudar de todo. De mi intuición, de mis decisiones, incluso de mi capacidad para ejercer derecho algún día. ¿Cómo iba a defender a alguien si no supe protegerme a mí misma? En la cafetería también me notaban distinta. Una compañera me preguntó si estaba enferma. Yo sonreía y decía que era estrés por exámenes. No tenía fuerzas para contar la verdad. Me sentía expuesta, como si cualquiera pudiera ver que algo no estaba bien. Intenté escribirle una última vez desde otro número, no para insultarla, sino para preguntarle por qué. Solo eso. ¿Por qué yo? Nunca respondió. Con el tiempo entendí que esa respuesta no iba a llegar. Y aceptar eso fue otro golpe. Mi relación con mi mamá se volvió más tensa, aunque ella no sabía exactamente por qué. Yo estaba irritable, callada, siempre en alerta. Me preguntaba qué me pasaba y yo le decía que estaba cansada. En parte era cierto. Estaba agotada emocionalmente. Hubo momentos en los que me arrepentí de haber ido a la comisaría. Pensaba que tal vez debí quedarme callada y olvidar todo. Pero luego recordaba la amenaza en su mensaje y volvía a sentir ese nudo en el estómago. No quería vivir con miedo. Con el paso de las semanas entendí que, más allá de lo legal, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma chica que se emocionaba porque alguien importante le prestaba atención. Algo se había quebrado, y aunque seguía yendo a clases y trabajando como siempre, por dentro me sentía más desconfiada, más dura. Y fue en medio de esa rutina forzada, entre el silencio y la espera, cuando empecé a preguntarme qué fue lo que realmente me llevó a confiar tan rápido en alguien que apenas conocía, porque tal vez la respuesta no estaba solo en ella, sino también en mí. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Al principio me repetía que yo había sido solo una víctima,
que confié porque cualquiera habría confiado. Y sí, en parte lo sigo creyendo. Pero también he tenido que aceptar que ignoré señales que estaban ahí, pequeñas incomodidades que preferí callar porque me convenía creer en la versión bonita de todo. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si esa noche me hubiera ido apenas me sentí fuera de lugar, nada de esto habría pasado. Si hubiera escuchado a mis amigas cuando me dijeron que tuviera cuidado. Si no me hubiera dejado impresionar por su mundo. Pero esa cadena de si hubiera no me lleva a ningún lado. Solo me deja con una sensación amarga de culpa que no sé si es justa. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. No en el sentido legal, sino emocional. Yo quería entrar a ese mundo. Quería sentir que también podía pertenecer. Me gustaba que alguien con dinero y contactos me eligiera. Me hacía sentir especial, diferente. Y ahora me cuesta admitirlo, pero creo que esa necesidad fue lo que me nubló. He cambiado desde entonces, aunque no estoy segura de si fue para bien. Antes era más abierta, más confiada. Ahora mido cada palabra, cada gesto. Cuando alguien nuevo se me acerca con demasiada facilidad, algo dentro de mí se activa. Empiezo a buscar segundas intenciones incluso donde tal vez no las hay. Me pregunto si me están usando, si esperan algo de mí, si hay un interés escondido. A veces me preocupa haberme vuelto demasiado desconfiada. No quiero vivir pensando que todo el mundo quiere aprovecharse. Pero tampoco quiero volver a sentir esa mezcla de miedo y traición que sentí cuando leí su mensaje diciéndome que no era para tanto. Esa frase todavía me arde. Porque para mí sí fue para tanto. Fue una línea que se cruzó sin que yo tuviera opción. También he pensado mucho en ella. No con cariño, sino con una especie de incredulidad constante. Me pregunto si alguna vez sintió culpa. Si alguna vez se detuvo a pensar que pudo arruinarme la vida. O si en su entorno eso es normal, si de verdad creen que los demás son piezas que se mueven cuando conviene. No tengo respuestas y tal vez nunca las tenga. Lo que más me dolió no fue solo el riesgo legal. Fue darme cuenta de que la amistad que yo creía tener nunca existió. Yo le conté cosas personales, le hablé de mi familia, de mis inseguridades. Y mientras yo hacía eso, ella probablemente ya me veía como una opción útil. Esa idea me persiguió durante semanas. Me hizo cuestionar mis recuerdos, preguntarme si alguna vez fue sincera en algo. Hubo noches en las que me quedaba pensando en la versión de mí antes de esa fiesta. La chica que se emocionaba por salir de su rutina, que veía oportunidades donde ahora solo ve riesgos. Extraño un poco esa ligereza, esa capacidad de confiar sin analizar cada detalle. Pero al mismo tiempo sé que no puedo deshacer lo que pasó. He aprendido a poner límites, aunque me cueste. A decir que no cuando algo me incomoda, incluso si suena exagerado. A escuchar esa voz interna que antes callaba para no parecer insegura. No siempre lo hago perfecto. A veces todavía dudo demasiado. Pero ya no ignoro esa sensación en el estómago que me dice que algo no está bien. Lo más duro ha sido aceptar que no todo el mundo juega limpio, y que no basta con ser buena persona para que te traten igual. Esa idea me golpeó fuerte porque siempre creí que si yo actuaba correctamente el resto haría lo mismo. Ahora sé que no funciona así. Sigo estudiando derecho, sigo trabajando en la cafetería, sigo con mi vida. Desde afuera, todo parece igual. Pero por dentro sé que algo se movió para siempre. Me volví más consciente de mi vulnerabilidad y también de mi fuerza, porque aunque tuve miedo, aunque lloré y dudé, enfrenté lo que vino. Todavía hay días en los que recuerdo esa noche y siento un pequeño nudo en el pecho. No es pánico como antes, es más bien una cicatriz que me recuerda lo que pasó. Y aunque he avanzado, sé que esa experiencia dejó una marca que va a cerrar esta historia de una forma que ni yo misma imaginaba en ese momento. Con el paso de los meses la investigación siguió su curso y, aunque al inicio viví con el miedo constante de que todo se volviera en mi contra, las cosas empezaron a acomodarse de una forma que todavía me cuesta explicar. Me llamaron un par de veces más para ampliar mi declaración. Entregué los mensajes, mostré las conversaciones donde prácticamente admitía que había usado mi bolso. No fue inmediato, pero poco a poco dejé de sentir que la amenaza estaba sobre mi cabeza. Nunca me dieron todos los detalles, y creo que tampoco los quise. Solo supe que yo quedé fuera de cualquier acusación.
Recuerdo el día que me confirmaron que no tenía nada pendiente. Salí de ahí y lloré en plena calle, sin importarme quién me mirara. Fue un llanto distinto al del miedo. Fue un llanto de agotamiento acumulado, de semanas sin dormir bien, de tensión constante. Sentí que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Pero que legalmente todo se aclarara no significó que emocionalmente también lo hiciera. Eso lo entendí después. Porque aunque no tuve antecedentes, aunque mi nombre no quedó manchado, algo dentro de mí ya no volvió a ser igual. Ella nunca volvió a aparecer. Cerró sus redes, cambió de número, desapareció de mi vida como si nunca hubiera estado. A veces me pregunto si hizo lo mismo con otras personas. Si yo fui la única ingenua o solo una más. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Y hay días en que ya no me importa entenderlo, solo me importa que no vuelva a pasar. Hubo un momento en que pensé en denunciar formalmente la amenaza, en ir más allá. Pero estaba cansada. Cansada de revivir la historia, de explicar una y otra vez cómo terminé ahí. No quería que mi vida girara alrededor de eso. Así que decidí cerrar el capítulo de la forma más sana que pude, alejándome, enfocándome en terminar mi carrera y en reconstruir mi confianza, aunque fuera poco a poco. Le conté todo a mi mamá tiempo después. Lloró conmigo. Me abrazó más fuerte de lo que recordaba. No me juzgó. Eso me alivió tanto que todavía se me hace un nudo en la garganta cuando lo pienso. Entendí que había intentado protegerla guardándome el problema, pero en realidad lo único que hice fue cargar sola con algo que no debía. También aprendí a perdonarme. Me costó más que perdonarla a ella, porque a ella nunca la perdoné del todo. Pero a mí sí. Me perdoné por querer pertenecer, por ilusionarme con una amistad que parecía abrirme puertas, por no escuchar esa intuición que me decía que algo estaba raro. Entendí que tener aspiraciones no es un defecto, que confiar no es un pecado. El error fue de quien decidió usar mi confianza como herramienta. Ahora, cuando alguien nuevo entra a mi vida, no cierro la puerta automáticamente. Pero tampoco la dejo abierta de par en par. Me tomo mi tiempo. Observo. Escucho. Si algo no me cuadra, me permito irme sin dar explicaciones. Antes me daba miedo quedar como exagerada o desconfiada. Hoy prefiero eso a volver a sentirme utilizada. Sigo estudiando Derecho y, curiosamente, todo lo que viví me hizo entender mejor lo frágil que puede ser la línea entre estar limpio y quedar atrapado en algo que no elegiste. Cuando veo casos en clase, ya no los analizo solo desde la teoría. Pienso en el miedo real, en la angustia de no saber si tu vida va a cambiar por una decisión ajena. Eso me hizo más consciente, más empática. No volví a saber nada de ella. A veces cuando paso cerca de lugares parecidos a esa fiesta, me viene un recuerdo rápido como un flash. La música, las luces, mi bolso sobre la mesa. Y siento una mezcla rara de tristeza y fuerza. Tristeza por la ingenuidad que perdí. Fuerza porque, a pesar de todo, salí de ahí sin dejar que me definiera para siempre. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a escucharme. A confiar en esa incomodidad pequeña que aparece antes del desastre. A entender que no todo lo brillante es una oportunidad y que no todo el que sonríe tiene buenas intenciones. No sé si algún día dejaré de desconfiar de las amistades que llegan demasiado rápido. Tal vez esa sea la cicatriz permanente. Pero si algo tengo claro es que esa noche marcó un antes y un después en mi forma de ver a las personas. Y aunque me hubiera gustado no pasar por eso, hoy puedo decir que no me rompió, solo me obligó a crecer de golpe, y así fue como terminó todo, o al menos, así es como aprendí a vivir con ello.